Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí. Hola, profe, sí, ¿cómo está? Escuchamos, escuchamos. Bien, Se bien, escucha bien, bien, profe. ¿Cómo está? bien, bien, muy bien. Esta semana ha sido como más tranquila, creo. Porque la verdad ha sido como una avalancha todo esto de las clases online. Hey, Em, bueno, vamos hoy día. No sé si ustedes recibieron información oficial sobre qué estaba pasando esta semana en la universidad. sí, Em, que hay como una especie de tiempo para que nos acomodemos. Esta semana se tomó como eso, sin evaluación. Claro, es como una semana de reorganización, de no pasar contenidos nuevos, ¿Ya? de hacer un repaso, responder dudas, etc. Lo que vamos a hacer nosotros, igual nuestra clase tiene una particularidad distinta, o sea, en el sentido de que vamos haciendo como algo bien práctico y lo vamos revisando, qué sé yo. Y como yo les había dado esos ejercicios, igual los vamos a revisar, obviamente. No vamos a pasar un contenido nuevo propiamente tal, que sería como empezar a aprender a escribir otra cosa, como una columna o algo así, Ya. pero sí vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, el tema del comunicado y de la nota de prensa. Vamos a revisar el ejercicio que hicimos, o los que hicieron algunos de ustedes. Si alguno se me pasó, me avisa ahora porque esto es más fácil de corregir, entonces lo puedo pegar inmediatamente. Vamos a ver, profundizar un poco en el tema del comunicado y sobre todo en la nota de prensa en el aspecto del titular, de cómo titular mejor, o de qué, o de dónde, si no sé nada, si no tengo ningún tipo de formación en esto, cómo empezar a escribir un titular. Entonces acá hay son 8 tips que están disponibles en un manual sobre redacción y que son bastante útiles y aplicables para la elaboración de comunicados y notas de prensa. ¿Ya? Entonces eso vamos a hacer la clase. Primero voy a anotar aquí la asistencia porque es más fácil después para mí sumarlo a la página. Entonces, América, Presente, profe. ya, Pabla, voy a mirar los Guzmán, ¿quién está aquí? Claudia Guzmán, Sí. Carlos Arriola, Belén, Hola, profe. hola, Natalia, Hola. hola, y Fabián. ¿Hay alguien que esté por ahí? Yo Hola, no lo profe. veo. Hola, hola. Ya. Bueno, entonces, vamos a partir revisando lo que la actividad de la tarea. Hay algunas correcciones que quisiera hacer aquí mismo, entonces como que no me explayé tanto, pero es para que ustedes puedan ver. La idea es que puedan ir mirando ahora la pantalla, ya sea si están en un celular, voy a poner bien grande aquí la letra, ya sea si están en un celular o si están en el computador, que así van a ir viendo los cambios que les voy a hacer a lo que ustedes hicieron, ¿ya? Algunas no necesitan cambio porque están bastante buenas, pero hay otras que se pueden, no están malas, pero se pueden mejorar bastante. Entonces, compartir. Aquí. ¿Se ve? Es un archivo Word. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Entonces, la actividad consistía en referenciar una cuña, hacer la presentación de una cuña, introducir la cuña, que ustedes la podían seleccionar de esta entrevista, cualquier parte que les pareciera noticiosa o interesante, y escribirla. Entonces aquí, una cosa importante, esto en general está bien, voy a bajar esto,
pero aquí solamente debemos atribuir la cuña, o sea, decir quién lo dijo solo una vez, no es necesario hacerlo 2 veces. Porque, por ejemplo, acá está escrito 2 veces. Acá se dice el autor de Marte, la próxima frontera explica, ¿ya? O sea, ya estoy presentando a la cuña, ya estoy diciendo o la estoy introduciendo. Estoy diciendo que el autor de este libro, que es José Massa, explica lo siguiente: el agua es fundamental para hacer una colonia en Marte, se puede derretir el polo, derretir hielo, bla, bla, bla. Y acá termina la cuña, ¿ya? En el Ecuador marciano es donde hay que comprarse un terrenito, ¿ya? Y ahí termina la cuña. Pero aquí se vuelve a atribuir, ya se vuelve a decir bromea el astrónomo. ¿Y el astrónomo quién es? El mismo personaje que estaba aquí, el mismo personaje del que ya estamos hablando aquí, que es José Massa. Entonces, la atribución de la cuña solamente se tiene que hacer una vez, ya no es necesario hacerla de nuevo. Si ustedes presentan otro extracto de la cuña, ahí bien deberían atribuirla, o sea, decir quién lo dijo, ¿ya? Por ejemplo, si hubiesen terminado la cuña acá, y acá empiezan, por ejemplo, no sé, estoy inventando, sobre la posibilidad de vida, de vida en el universo, el astrónomo bromeó en el Ecuador marciano, bla, 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 bla. Uno podría comprarse un terrenito, ¿ya? O bien, terminar ahí la cuña como en Ecuador y decir, en el Ecuador marciano es donde hay que comprarse un terrenito, bromea el astrónomo, quien es Premio Nacional de Ciencias Exactas, ¿ya? Porque claro, estoy hablando de nuevo, y la idea de atribuir la cuña es que el lector sepa quién lo dijo, ¿ya? Entonces yo tampoco, o sea, por una cosa de estilo y de redacción, no puedo estar diciéndole 2 veces o a cada rato quién lo dijo. Acá ya quedó claro que el autor de Marte, que es José Massa, dice lo siguiente. Entonces no necesito atribuirla 2 veces, ¿ya? No sé si hay dudas con respecto a esto, porque esto es algo que igual se repite en otros casos, como lo de atribuir la cuña 2 veces, ¿ya? No sé si queda claro eso. Sí. Sí, Entonces, queda claro. Queda claro. Las 2 cuñas serían como, irían juntas, digamos, entre comillas, pero sin renombrarlo de nuevo, ¿cierto? O sea, si uno pone de nuevo la cuña, lo que pasa es que 2 cuñas no pueden ir juntas, una cosa ya. como de redacción. Entonces, acá, si es que ustedes empiezan a hablar, por ejemplo, de la posibilidad de vida en Marte, o en otro plan, en el universo, más allá de la Tierra, y ponen esta cuña, Sí. la introducen, ahí sí tendrían que atribuir nuevamente de quién es, porque si no el lector va a estar perdido, Sí, pues. ¿ya? Generalmente no se puede poner una cuña tan seguida de otra porque lo que hace el periodista es justamente hacer una narración, entonces abusar de las cuñas muestra como falta de calidad, entonces no se puede poner tanta cuña y hacer todo cuña. Entonces, si unos quisieran, o sea, si quisieran ocupar esta cuña, tienen que o parafrasear, como les decía yo, la información, o darle un contexto para introducirla nuevamente, ¿ya? Porque igual es una cuña buena, ¿ya? Es una cuña buena, es una cuña chistosa, divertida, puede generar, qué sé yo, reacción, entonces ya, la quiero conservar. Pero si la quiero conservar, necesito o ponerla dentro de esta cuña grande, dejarla ahí y terminarlo, por ejemplo, podría ser así, que es lo que les decía. En el Ecuador es donde más dan el terrenito. Punto. ¿Ya? Aunque no lo haya dicho así, seguido, aunque él no se haya expresado de esa manera como... Lo que tengo entendido es que toda esta cuña sí la dijo. Ah, ok. Lo que pasa es que lo que yo estoy haciendo aquí, la diferencia, es que, como decía, bromea al astrónomo, se le atribuyó acá se dijo bromea al astrónomo,
quién es Premio Nacional de Ciencia Exacta, lo que se está diciendo es que todo esto lo dijo José Massa, pero al principio también se está diciendo que todo esto lo dijo José Massa. Cuando yo digo el autor de Marte, Sí. lo estoy presentando y estoy diciendo que él lo va a decir, pero después lo vuelvo a repetir. Entonces tiene que ir una vez nomás la presentación. Entonces si yo quisiera ocupar esto, tendría que hacer otro párrafo. ¿Ya? Sí, se pueden fragmentar las cuñas, obviamente sin sacar de contexto y qué sé yo. Eso igual es algo súper difícil a veces porque la información o lo que están diciendo las fuentes es súper bueno y no sé dónde cortar sin sacar de contexto. Entonces ahí hay todo un trabajo del periodista de poner mucha atención al sentido de lo que se está diciendo. Pero acá quizá esto tenía otro sentido, que era, no sé, hacer una broma, algo divertido. Entonces acá se podría poner como otra cosa, agregar otra información, qué sé yo, no sé, y presentar esa cuña y atribuirle, ¿ya? Eso es lo que quiero explicar. Acá es un poco lo mismo. Dice, en el reciente capítulo del Informante, el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa, se refirió al descubrimiento de agua líquida en Marte. Ya, eso está como muy bueno como presentado, o sea, está súper. El astrónomo y profesor universitario expresó que este hallazgo indicaría un escenario favorable para colonizar dicho planeta. 2 puntos, ¿ya? O sea, estamos diciendo que aquí el astrónomo no sé qué, ya, hay agua más que suficiente para alimentar a una colonia. Indicó Massa. O sea, lo vuelvo a decir, acá lo presenté. Sí. Voy a marcar, acá lo presenté, y acá de nuevo dije que lo había dicho él. Con una vez es suficiente. Como que no hace falta decirlo 2 veces, ¿ya? Entonces, lo que podría hacerse acá es poner solamente un punto, ¿ya? Y no poner indicó Massa. Podría decirse, por otro lado, el astrónomo señaló que acá se podría parafrasear, ¿ya? Se podría parafrasear, recuerda lo que les decía yo, que es transformar la cuña en un texto no necesariamente textual, en un texto que yo reinterpreto con mis propias palabras de lo que se dijo, sin alterar el sentido. Eso me permite utilizar mucha más información de la cuña sin hacer una cita textual gigante. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría parafrasear perfectamente esta cuña, ¿ya? Escribirla con mis propias palabras, ¿ya? Y eso haría que no se perdiera el sentido y yo podría explotar mucho más a la fuente, ¿ya? Ocupar mucho más de lo que él dijo, pero escribiéndolo con mis propias palabras. Entonces esto tendría que terminar acá, indicó Massa, tendría que eliminarse, y acá se debería como parafrasear, ¿ya? Para no repetir, para no abusar de la cita, ¿ya? Como de la cita textual. Y incluso parafraseando, también después se puede incorporar una pequeña cuña, la que obviamente debe ser atribuida, ¿ya? A ver, un equipo de científicos descubrió agua líquida en Marte. Se trata de un enorme lago de aproximadamente 20 kilómetros de ancho que está a 1,5 kilómetros de profundidad debajo del polo sur del planeta rojo. En ese sentido, el astrónomo y Premio Nacional de Ciencia Exacta, profesor José Massa, en entrevista con TVN, señaló, ya, esto está bien, ¿ya? Porque si se fijan, acá, bueno, se dio el contexto, se presentó quién iba a hablar y se puso la cuña. Acá nadie no agregó, dijo José Massa, porque ya se sabía que José Massa lo estaba diciendo, ¿ya? Eso es lo que pasó en los ejemplos de acá arriba, que se atribuye 2 veces. Y eso, o sea, no tiene sentido, es información que sobra y que puede confundir, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean la diferencia, o a lo que me refiero. Ya. Acá dice,
el destacado astrónomo chileno y Premio Nacional de Ciencias Exactas, José Massa, indicó que existen teorías que explican la existencia de vida antes que en la Tierra. Acá yo pondría un punto seguido, porque esta cuña que eligió Luis es muy larga. Entonces, y está, a ver, dice, la vida podría haber surgido primero en Marte y la caída de un meteorito podría haber tirado una piedra a la Tierra y en esa piedra marciana haber traído la semilla que sembró la vida en la Tierra. Y acá se podría decir, dijo en entrevista, dijo, esto de esto en la entrevista, ¿esto qué? Esto no lo usen, no usen la palabra esto nunca, por favor, porque ni ello, porque como que no se entiende bien a lo que se refiere, ¿ya? Esto que tiene que decir, esto fue dicho, esto fue expresado, pero esto en la entrevista hay como que me falta una palabra. Entonces lo que podría decirse es, dijo en, no sé por qué salió tan chiquitita la letra, dijo en En la entrevista que dio en El Informante de TVN respecto al hallazgo. Ahí quedaría mejor presentada. Ya, a ver, teorías que explican la existencia de la vida. Ya, esto, lo que me gustó acá es que está bien conectada la cuña con la pata, con la presentación. Ya dice, teorías que explican la existencia de vida en Marte, y acá explica más en detalle cómo podría haber surgido eso. ¿Ya? Entonces, igual está súper bien conectado, y también en términos de contenido tienen que ustedes siempre fijarse que la ¿Profe? presentación que hagan o la introducción que hagan se relacione con la cuña. Dígame. ¿Profe? Dígame. En este caso se ocupó un punto seguido y se introdujo la cuña. Y anteriormente vimos el caso de que se ocupó, si no me equivoco, 2 puntos. Sí, 2 puntos. Eso varía según el estilo, Ya. o según cómo que vaya quedando mejor. Porque acá igual a lo mejor se podrían haber puesto 2 puntos y se terminaba acá la cuña. Y no era necesario atribuirla de nuevo, porque acá ya más o menos se estaba presentando. Ya. ¿Ya? Incluso acá como que si uno lee este párrafo, si uno dice el destacado astrónomo José Massa dijo, habló sobre las teorías, viene la cuña, la vida podría haber surgido primero en Marte, bla, 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 y acá podría haber sido explicó. Si yo pongo explicó, solo explicó y borro todo lo demás, se subentiende que quien explicó esto es José Massa. Claro. ¿Ya? Entonces tienen que ir ustedes pensando en qué es lo que se entiende más y qué es lo que se entiende mejor, pensando un poco como si fueran los lectores, ¿ya? Ya. Y está también bien. Acá no me acuerdo cómo estaba, porque no debería haberle hecho el cambio, pero me parece que, claro, dice, con este descubrimiento, las posibilidades de encontrar, o sea, acá igual ya se habló quién es, o sea, ya se explicó que era José Massa, quién era, el contexto de esto, que era una entrevista en TVN, ya, en entrevista en TVN, bla, 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 y acá se presenta la cuña, dice, el asunto del agua es fundamental, si hay agua ahora comprobada en Marte, la cuestión en Marte va, aseguró el astrónomo. Esto está súper bien, ya está perfecto, porque no necesito decir, por ejemplo, aseguró el astrónomo José Massa, porque ya sé que estoy hablando de él, ¿ya? Incluso si decía aseguró, se subentiende que estamos hablando de José Massa. Pero lo que se hizo acá también fue buscar un sinónimo, ya que muchos de ustedes también lo hicieron, fue buscar un sinónimo para presentar al académico, qué sé yo. Con este surgimiento, las posibilidades de encontrar vida marciana, supongo, o marcina, ¿cómo será? En estas aguas aumentan. Y acá podrían ir 2 puntos o un punto seguido, pero no puede ir así como aparecer de la nada la cita. Ya creo que esto estaba así. Ahí. Profe, Dígame.
donde dice en el primer párrafo José Massa, astrónomo, ¿cierto? Académico, y después en la cuña, cuando termina el segundo párrafo, aseguró el astrónomo, no importa que se repita astrónomo, porque de nuevo... No, o sea, obviamente que hay palabras que son inevitables, pero a lo que voy es que no repitió todo el chorizo astrónomo No, académico. pero podríamos poner, pero tú, aseguró el científico, ¿o no? Sí, sí, perfectamente. Se pueden buscar los sinónimos que ustedes quieran. Ya. Obviamente la redacción queda mejor en la medida en que no repetimos, pero a veces sí hay que reforzar algunas ideas, entonces también, o sea, hay que ser flexible con el estilo de la redacción. Sí, no es Si como ustedes tan... necesitan, si ustedes necesitan reforzar una idea, obviamente van a tener que repetir palabras. Ya. Pero en este caso yo creo que está bien. Podría haber sido el científico, sí, queda súper, porque ahí no se repetía nada. Pero Eh, tampoco es que esté mal repetir a veces, claro, para exacto, hacer una idea. exacto. Ya, ya. Y, por ejemplo, hay lectores más perdidos que a lo mejor van a decir, ¿qué científico? Sí, No pues, sé. no todo el mundo necesariamente lo conoce. Entonces, por eso el astrónomo está bien. Ya. Y con esta cuña, claro, está vacío originalmente. En estas aguas aumentan. Acá le falta como un conector, o sea, como que me falta o un dos puntos o una coma no puede ir, queda gramaticalmente erróneo. Entonces, lo que yo recomendaría acá, que haría mejor incluso es el lugar más propicio para encontrar vida, porque la superficie existió vida, si existió vida, ya murió. Concluyó el Premio Nacional. ¿Ya? O podría igual ir un punto seguido, que era lo que yo había puesto, concluyó el Premio Nacional, que es otro sinónimo. ¿Ya? Pero tiene que haber una conexión entre la última, digamos, entre la introducción de la cuña, tiene que haber una puntuación, un signo de puntuación. Y una coma generalmente no funciona bien ahí, y dejarlo en blanco tampoco funciona bien siempre, a menos que había un caso en que podría haber funcionado. No sé, pero hay veces en que, claro, dejar nada funciona, pero generalmente cuando las cuñas son cortitas, ¿ya? Pero si yo voy a introducir una cuña larga, es mejor separar con algún signo de puntuación eso. Ya, se entiende igual. Ya. No sé si tienen algunas dudas con respecto a esto. Profe, yo tengo una duda, porque le quería preguntar si si yo le puedo enviar los trabajos que me perdí por cuando estaba enferma. Sí, envíame. ¿Qué sería este? O sea, yo envié uno que era sobre, eh, ¿cómo se llama? La nota informativa, la nota, el ¿Ya? comunicado, ese lo hice. Ya, sí me acuerdo que tú me enviaste algo. También hoy día me llegó algo de Paulina, creo. Em, Entonces quería saber si le enviaba, que es este y otro más, o es este nomás, el que me faltaría. hicimos un comunicado, hicimos una nota y hicimos este ejercicio. Son 3 cosas. Entonces me falta la nota y este. Sí, Ya, ¿se lo sí. puedo mandar? Sí, sí, me Ya, pueden mandar y nos ponemos al día con eso. ya. Nota y noticia. Voy a anotar acá que ustedes todos me mandaron. Bueno, pero ¿hay alguna duda con respecto a lo de las cuñas? ¿A la introducción o a la forma de introducirlas? Profe, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, cuando la cuña empieza con la frase y después explica un poco lo que habló la persona? Por ejemplo, si el profesor Massa hubiese dicho, bueno, nos queda una semana en este planeta, y de ahí explicar básicamente la teoría de él o en el marco de qué contexto lo dijo. Claro, como esa cuña podría, claro, ya entiendo. Tú dices como si es una cuña lo suficientemente como impactante como para ponerla al Claro. principio. Sí, Ya, podría ser como,
algo así. ¿Cómo es la cuña que dijiste? Ah, no, puse un ejemplo nomás que el profesor efectivamente dijera, Nos hay queda, pruebas sustanciales que el mundo se termina en una semana. ya. Ya. Tú dices empezar con una cuña. Claro, Ya, es que podría ser empezar con una cuña, el mundo se terminará, podría ser como con estas palabras, el astrónomo. claro, pero puede ser también una técnica, ¿no? Sí, de inicio sí. El astrónomo y profesor, bla, 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 Pero José Massa. solamente si la frase tiene un impacto, no puede ser así una frase que se destaque dentro de todo lo que habló, por ejemplo, o tiene que ser una frase con impacto para que tenga ese estilo. Es que depende de lo que tú quieras comunicar. Acá Ya, yo le veo una función mucho más de gancho para el lector. ¿Ya? Si ujú, tú empiezas un texto así, si este es tu primer párrafo, eh, estás invitando a la lectura. Dice, el mundo se terminará en una semana. Bueno, que la gente va a querer seguir leyéndolo. Eh, entonces acá tendría como una función una función como de hacer del texto, y sobre todo del primer párrafo, que es el más importante porque es el que hace que la persona se quede leyendo, una función de gancho, o sea, de enganchar al lector, de anclarlo a tu texto y que siga ahí y siga leyendo, ¿ya? Entonces, podría sí perfectamente empezar una cuña así, pero se tiene que justificar. Por ejemplo, yo no podría empezar una cuña con alguna cosa que sea como más explicativa. Por ejemplo, no sé. ya, no, pero puede ser como una más corta, o sea, lo digo porque yo tiendo a hacer eso, porque, no sé, a mí me atrae más Ese esa forma formato. de Sí, no se puede llevarlo, pero porque a mí me perfectamente. llama la atención nomás, entonces tiendo a hacerlo también. Claro, Pero pero claro, tiene que tener una funcionalidad esa cuña ahí, porque no claro, podrías empezar con una cuña de 2 líneas, por ejemplo. ya. ¿Ya? Eso sería demasiado, No, no, eso es para, aburriría, claro, ¿ya? Pero algo así perfectamente puede ser. Empezar con una cuña que sea, que ocupe el rol de enganchar al lector, ¿ya? Quizás estas otras cuñas que ustedes eligieron acá tienen otra función, no es la función de enganchar, tienen la función de explicar las teorías, de explicar un poco más en detalle y en profundidad el pensamiento de este astrónomo sobre las posibilidades de vida en otros planetas, ya, tienen otro rol, pero, y por lo tanto, esas cuñas o esas frases no se podrían ocupar para empezar, ¿ya? Pero esta, que es más bien la noticia, ¿ya? Podríamos decir que es la noticia, puede ir ahí en las primeras líneas, en el primer párrafo, ¿ya? O podrían, no sé, poner impacto ha causado las declaraciones de José Massa, astrónomo, quien aseguró que el mundo se terminará en una semana, ¿ya? O quien aseguró que, 2 puntos, el mundo se terminará en una semana, ¿ya? Pero sí se puede, se puede. Pero como en términos generales, como consejos de estilo, si ustedes van a poner una cuña o una cita larga, se tiene que entender por qué. Tienen que pensar si es mejor que lo diga él, que lo diga la fuente, o que lo diga yo como periodista. Cuando lo digo yo como periodista, lo que estoy haciendo es parafrasear, ¿ya? Y cuando ustedes estén escribiendo, háganse esa pregunta: ¿esto es mejor que lo diga él, ella, la fuente, o es mejor que lo diga yo? Eh, si es mejor que lo diga yo, van a tener que usar la técnica, como les estaba diciendo, de interpretar y de escribir con sus propias palabras, con las propias palabras del periodista, el sentido de lo que se quiso decir. Ahí tienen que ser sumamente cuidadosos. Eso se hace mucho, mucho. Pero si es mejor, porque hay cuñas que son tan buenas que ustedes las matarían si las dicen ustedes. Entonces,
si es mejor que lo diga la misma fuente, claro, ahí se elige la cuña y se pone con las comillas. Pero esa cuña, la idea es que no sea tan larga, ¿ya? Que no sea un párrafo de una cuña. Eso como tips de estilo. Las cuñas tienen que ser más o menos breves, obviamente no tan breves como para que no se entiendan. Tienen que tener un sentido claro y tienen que estar contextualizadas. Entonces, ahí ustedes cuando vayan escribiendo tienen que ir, no sé, tratando de entender que lo que están haciendo es para comunicar a alguien y tienen que estar poniéndose siempre en el lugar del lector, ¿ya? Una consulta. Díganme. Mire, en el caso de Massa, el Matías del Río lo interrumpía como harto, y había como harto como, para mí, punto suspensivo entre medio. Yo no hice la interpretación en sí, digamos, de lo que estaba diciendo el profesor, pero uní una de las frases después de la interrupción del Matías, con lo que continuaba diciendo, digamos. ¿Eso está bien? Sí, está bien. ¿Tú entregaste el curso? Sí, lo entregué tarde, lo subí a la plataforma y no lo pude subir, así que lo copié y lo pegué. Pero acá, acá. En el aula virtual. Ya, sí, se puede hacer eso que dices tú, pero hay que agregar como, generalmente lo que se hace es como agregar a ver, voy a mostrarle. Lo que se hace es poner, a ver, ¿y tú elegiste esa cuña en tu tarea? O sea, elegí como, no, yo me fui al chancho en realidad, puse como harta, le puse como harta, le hice como larga, yo sé que no está buena, digamos, porque está como larga, pero claro, cuando estaba hablando acerca de cómo obtener el triángulo virtual que habló, cuando habló del ¿Esta es la triángulo tuya? virtual, sí, es. Ya, a ver. A ver. Ay, no le saqué, espera. Tengo que sacar el control de cambios. Ya. Dice el doctor José Massa Sancho, magíster, Premio Nacional de la Ciencia, comenta en el informante la implicancia del reciente descubrimiento. Las expectativas que enfrentarían quienes busquen colonizar este planeta serían viables, hay que faltar tildes, pero no exentas de complicaciones. Ya. Para colonizar se hablan desde mínimo 150. Millones de metros. Acá hubo una interrupción, dices tú. Claro, había interrupciones, entonces yo puse punto suspensivo y continué lo que él iba diciendo. En ese lado es usted. Mira, yo creo que es mejor no poner los puntos suspensivos en este caso, ¿ya? Ya. Porque en el fondo él está tratando, o sea, lo que él estaba diciendo está dentro de un mismo párrafo, ¿ya? Ok. Pero, por ejemplo, lo que a veces se hace es que si uno tiene una declaración muy larga y quiere elegir ciertas partes y que están relacionadas entre sí, es ponerlas así. No sé si han visto esto. Sí. Así. Ya. Eso significa que aquí hay información que deliberadamente se suprimió porque era menos relevante en el contexto de lo que se estaba comunicando, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, acá, por ejemplo, esto no significa que acá habló Matías del Río, ¿ya? Porque eso no era relevante en el contexto de esto. Pero Claro. quizás, por ejemplo, si yo quisiera hablar solamente de esto y después irme a, no sé, el hidrógeno es uno de los mejores, yo quisiera eliminar todo esto, entonces, aquí ahí borré una palabra. Yo quisiera borrar todo eso, ahí tendría que agregar eso. Claro, borré harta información que estaba dentro de este contexto, pero que no le cambie el sentido. Claro, ya. La idea de hacer esto, de poner esto así, es no cambiarle el sentido, pero avisarle al lector que ahí se dijo algo importante, o sea, dijo algo largo, ¿ya? Ya. Y esa es la forma, digamos.
Claro, esa es la forma. Perfecto. Igual esto en prensa no sé si se usa tanto. Yo lo he usado más cuando tengo que hacer como trabajo de investigación y cito a entrevistados como en contexto Entrevistas de largas. investigación. Claro, Mm. donde es largo lo que están diciendo y claro, hicieron un paréntesis y se pusieron a hablar de su abuela y eso no es relevante en el contexto de lo que yo quiero mostrar, entonces lo saco, Okay. lo saco y le pongo así, ¿ya? Pero en Perfecto. este caso, yo creo que acá perfectamente puede ir sin tres puntos, porque en el fondo lo que tú estás haciendo también es ayudar en cierta manera a la fluidez de lo que él quiso comunicar, y eso es absolutamente permitido. Ya. Si tú quisieras transcribir la entrevista textual, ahí, y porque tiene un valor informativo hacer esa transcripción y escribir que Matías interrumpió, Ujú. se puede, pero eso es cuando ya tiene un valor informativo esa interrupción. No Okay. sé, por ejemplo, seguro ustedes conocen ese video clásico en que está Raquel Correa entrevistando a Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos como que interrumpe, y qué sé yo. Ahí esa interrupción de él quizás tendría un valor informativo, ¿ya? Entonces valdría la pena decir, interrumpe, si en el caso que alguien estuviera transcribiendo o haciendo una narración escrita de ese episodio, sí valdría la pena porque esa misma interrupción comunicó algo en sí. Pero acá Matías del Río interrumpió por, no sé, me imagino que porque quería preguntar algo más, contrapreguntar, no sé. Mm. Entonces, si no tiene valor informativo esa interrupción, no se escribe. Y por lo tanto, no pasa nada con que uno elimine esas comillas y ponga una puntuación como una coma, una puntuación que ayude y colabore con la fluidez de lo que quiso decir. Uno también, como periodista, nunca tiene que ridiculizar a la fuente ni dejarla mal. Eso no significa que tengan que tergiversar o arreglar la fuente o arreglar todo lo que dijo, no. Pero el sentido de todo esto es que se entienda. Entonces, lo que yo estoy haciendo yo aquí con esta coma es ayudar a que todo lo que él quiso decir se comprenda más. Ok, ¿Ya? perfecto. Súper claro. Acá una comita, destacó, tilde, el Acá. astrónomo. Ya, esta cuña igual está un poco larga, Ah, está bastante larga. Entonces, se podría fragmentar, usar parafraseo, para poder elegir la frase que, uy, sí. la frase que más salta a la vista, ¿ya? Porque la gente cuando lee frases muy largas o cuñas muy largas, uno se pierde también. Como les decía, uno no escribe de la misma forma que habla. Entonces, cuando yo leo algo que fue dicho y estoy haciendo una transcripción literal y textual, a veces es más difícil seguir la lectura, ¿ya? No así cuando él lo dijo yo lo escuché, lo entendí perfecto, pero cuando eso mismo lo leí, me perdí. Eso suele pasar. Entonces también por eso es mejor evitar incluir cuñas tan largas que, claro, reflejan la realidad, pero a veces, en términos de comunicación, la entorpece porque no entendí del todo lo que quiso decir. Sería mejor que una parte de eso estuviera parafraseada y explicada por las propias palabras del periodista y se incluyeran ahí algunas cuñitas para darle más calidad al texto y para hacerlo mucho más entendible, ¿ya? Ok. Vi otra tarea que alguien puso. Porque me aparecían 4, ahora vi 6. ¿O no? ¿O estoy loca? Ah, no, ya revisé todas las demás entonces. Sí, ya. ¿O hay alguien que hayas mandado y no esté acá? ¿No? Ya. Bueno, después esto se lo subo a la página. Solo un breve recordatorio. Es que me llegó un tirón de orejas que no lo comprendo, que dice que no había movimiento en el campus virtual. Y me parece raro porque siempre, o sea,
toda la semana hemos subido estos ejercicios, ustedes se han metido a hacer los ejercicios, yo les he subido la retroalimentación. Entonces, no sé qué pasa. No sé qué pasa con eso. Yo sé que hay algunos que han tenido problemas para meterse, pero eso no... O sea, ha habido movimiento en la página. Entonces no sé por qué me dijeron que no había movimiento en mi página. De todas maneras, les muestro aquí para que todos vean. Yo creo que podríais mandar un correo a informática para que por lo Es que- menos quede constancia de eso y tú le mandáis pantallazo de las cosas que nosotros hemos Sí, subido y ahí te queda como una constancia, ¿cachai? sí, bueno, y está este mismo video que aquí estoy mostrando esto, y Claro, ustedes pues, se mismo meten a hacer video. las tareas. O Sí, pues, sea, sí. sí. Bueno, acá aprovecho de mostrarles, para que vayan viendo sus retroalimentaciones, estos son archivos del Word con estas correcciones que estoy haciendo acá, Ujú. ¿ya? Para que ¿Profe? ustedes después puedan... Dígame. Profe, es que a lo mejor puede referirse a que no hay como un material como complementario quizás, así como Eh, un link de algo, no sé, me imagino. Porque, por ejemplo, de repente otros profesores han puesto como link que a veces yo tampoco lo veo, pero como material de apoyo para algo. no, se refiere más bien a que no hay movimiento en la página, a que nadie se metió. Qué raro. Particularmente yo, creo que se refiere a que yo no me metí, porque deben tener como registrado como el usuario y eso. Pero igual acá he subido las clases, y hablando de eso, les voy a subir como un manual o algo así, para que lo puedan revisar, como más en profundidad y esas cosas. Bueno, eso con respecto a esto, y quisiera, ¿qué hora es? Siempre, hoy no puedo ver la hora. Las 7:17. 17. Ya, vamos a hacer como un breve repaso y le voy a comentar lo que les decía de los titulares. Y otra cosa importante que les quería comentar, que vamos a hacer como un cambio, entre comillas, en las evaluaciones, porque la universidad, ¿a ustedes esto se lo informaron, lo de las evaluaciones? No sé qué cosa. No sé qué cosa será. ¿Qué cambio, profe? ¿Que son asincrónicas o algo así? Sí, claro, que iban a hacer, es que no sé, capaz que estoy metiendo las patas y todavía no, pero yo creo que todo está dicho ya. Que van a ser algunas, claro, que las clases van a ser asincrónicas, pero eso implica, o sea, igual yo voy a hacer esta clase, pero la idea es como dejar espacio para que los que no puedan conectarse Sí, puedan revisar después la tarea y qué sé yo. sí, el Felipe lo dijo, profe. El Ya. lunes. Bueno, también hay cambios en las evaluaciones, en los porcentajes de las evaluaciones, Ya. porque máximo se pueden hacer entre 2 y 3 evaluaciones, y en Ya. este curso nosotros tenemos más. Entonces lo que yo voy a hacer es que son 2 evaluaciones, pero cada una de esas evaluaciones va a tener 2 partes, ¿ya? Porque o sea, para mí es muy difícil hacer una sola evaluación que valga 50%, porque lo que estamos viendo en estas clases son cosas prácticas y son distintas igual. Entonces es muy difícil que yo les haga una sola evaluación y meta tantas cosas distintas ahí. Entonces la vamos a hacer como fragmentado. Y también lo otro es que va a haber como un tiempo largo para que ustedes puedan desarrollar la evaluación o la tarea o la prueba o lo que sea, ¿ya? Bueno, vamos a hacer cosas prácticas nosotros. No la van a hacer durante la clase, sino que, por ejemplo, yo igual debería darles ya para empezar una evaluación. Entonces se las doy la otra semana, y a partir de esa semana tienen 2 semanas para hacerla, ¿ya? Y así. Entonces a lo mejor nos vamos a topar con que cada 2 semanas van a tener que empezar a hacer algo, pero van a ser, es parecido igual a lo que yo había pensado en un principio, pero no es que tengan que hacerlo ni durante la clase, ni en un día en particular, sino que van a haber un lapso de tiempo, ¿ya? Entonces tenemos tiempo para repasar videos si es necesario, Exacto, sí. para Exacto, estudiar y trabajar en la casa. claro, En la casa. exacto. Estamos todos en la casa.
Es como, sí, lo que quieren hacer es como la modalidad de las clases online, que no sé si han hecho curso así como propiamente online, que uno empieza una semana y tiene toda esa semana, o sea, ahora empezamos la semana, bueno, como esta era sin materia nueva, pero se empieza, en el día de la clase se empieza la semana, ¿ya? No es que la clase sea la única clase y la materia, sino que durante toda la semana se pueden desarrollar cosas, ¿ya? Entonces, esa es como la idea de lo que van a hacer ahora. Ya. Igual encuentro que es como es buena idea para lo que está, para cómo se da en el fondo en la realidad del sistema online. Sí, sí, yo también creo que es una buena salida. Con usted igual no hay tantos problemas, pero con el curso, el otro curso que hago, con el diurno, uy. Los que son más chicos, ¿no? Sí, pues, y además el curso ese es como más complicado el tema de ver el tema del curso, de la naturaleza misma del curso, como que exige que tengan un computador, pues entonces eso está complicado. Así Sí. que ahí voy a hacer otros cambios. Pero bueno, a modo de repaso, lo que hemos estado viendo hasta ahora, en el fondo lo que este curso quiere enseñar son cuáles son los productos comunicacionales y cuáles son las técnicas y las estrategias, pero en términos más aplicados y prácticos, del trabajo comunicacional que se realiza en organización. El, el trabajo de los periodistas en las organizaciones es un espacio laboral nuevo, pero yo diría que a pesar de que es nuevo, nuevo en si uno lo compara con el trabajo del periodista en los medios, es un espacio súper importante laboral, sobre todo ahora porque los periodistas están igual, entre los periodistas de medios están un poco en crisis, porque los medios mismos están en crisis. Hoy día, de hecho, echaron no sé cuántas personas de TVN, y en la Sí. semana echaron como a Y del 100 Mercurio también. del Mercurio, claro. Entonces, el trabajo en organizaciones está creciendo, es un campo, un potencial campo de trabajo para los periodistas. Entonces, aquí lo que hemos visto es como lo que vimos en la primera clase es la importancia de entender la visión, la misión, los objetivos, las metas que tiene la organización, conocer la naturaleza de mi organización, la forma también en que la organización quiere comunicar las cosas. Generalmente esta forma de comunicar está plasmada en manuales de estilo, o manuales corporativos, o manuales de la comunicación estratégica de las organizaciones. Hay organizaciones que no tienen esos manuales y si ustedes llegan a una organización como esa, a lo mejor van a tener que afrontar el desafío de armar ese manual de comunicaciones, de armar ese manual corporativo, que plasme la forma en que esa organización se comunica, ya la forma en que esa organización, por ejemplo, cuál es el estilo de redacción de sus comunicados, cómo se relacionan con la prensa, cuáles son o a qué técnicas le dan prioridad, si ellos prefieren hacer, por ejemplo, conferencias de prensa, o si prefieren en el fondo mandar comunicados o notas de prensa. Entonces, todas esas cosas, así como un montón de otros detalles que tienen que ver con la marca, con la imagen corporativa, como, no sé, si hay un logo, si hay una tipografía que se usa, si hay ciertos colores institucionales, etc. Todo eso está plasmado generalmente en algún documento de la organización. Hay veces en que ese documento no existe, entonces muchas veces los periodistas de organizaciones tienen que hacerlo. Pero lo fundamental del trabajo es crear contenidos comunicacionales para las organizaciones, y estos contenidos van a generarse para el trabajo de comunicación hacia afuera de la organización, ¿ya? De la organización con los medios de comunicación, de la organización con otras organizaciones, de la organización con su público, o también de la organización con sus mismos trabajadores, ¿ya? Con sus mismos socios, con sus mismos miembros, etc. ¿Ya? Entonces, está ahí en dos niveles. A veces está un poco ahí los límites de lo que se hace para afuera también se hace para adentro, a veces adentro de la organización, entonces los límites a veces están un poco difusos, pero hay obviamente distintos productos. Y desafíos
que enfrentan los periodistas ahora es que hay muchas herramientas digitales, muchos cambios tecnológicos, y los periodistas de las organizaciones tienen que manejar esa innovación que va surgiendo, esas nuevas herramientas. Por ejemplo, surgió una nueva herramienta de edición, o una nueva herramienta para enviar mail masivos, por ejemplo, a los socios, o una nueva herramienta para organizar el trabajo interno, una nueva herramienta, qué sé yo, múltiple. Entonces, siempre hay que estar ahí como atentos y aprendiendo de eso nuevo. O sea, el tema es algo constante en el periodista, como de manejarse con todos esos avances. Otra cosa es que los públicos también han cambiado un montón. Entonces, el público de ahora, la organización está mucho más expuesta al público. Por la misma tecnología y las posibilidades que abre el Internet, hay una exposición más grande, entonces el público es mucho más crítico con las organizaciones, hay una relación más directa, se increpan a la organización en las redes sociales, por ejemplo, se pone en evidencia ciertas acciones de la organización. Entonces la comunicación es importante ahí, pues tiene que cuidar mucho la imagen institucional. Por ejemplo, si se tira un dato malo, si una organización tira un dato malo, equivocado, hay un ojo crítico ahí siempre, y la exposición que se da a través de las redes sociales y qué sé yo, aumenta esa posibilidad del escrutinio público. Y si hay una equivocación, eso puede ser fatal. Entonces los periodistas de organizaciones tienen que estar siempre atentos y estar manejando eso. Esa es como la parte mala. También está la parte buena y la visibilidad que esto significa para una organización. La potencialidad y la posibilidad de multiplicar un mensaje también ayuda. Y otro desafío importante es manejar los flujos que hay de información, que son gigantes. Bueno, este desafío es como para todos, porque ahora con Internet y qué sé yo, hay mucha información disponible. Y los periodistas de organizaciones tienen que saber discriminar ciertas informaciones, tienen que saber tratar ciertos contenidos que van llegando a la organización, también tener la capacidad de mirar esa información críticamente y ver si eso funciona o no, dependiendo de lo que quieran hacer. Por ejemplo, no sé, si les llegan a ustedes informaciones o estudios sobre cosas, revisar esos estudios y ver si efectivamente esa información es válida, es creíble, es verdadera, para que ustedes puedan usarlas como un insumo para difundir ciertas ideas o para difundir un trabajo o conectarlo con un trabajo que ya se está haciendo en la organización, etc. O también manejar los mismos flujos de información que genera la misma organización. Si es una organización grande y está generando mucho estudio, mucha información, si está generando, por ejemplo, muchas redes de trabajo con distintas organizaciones, por ejemplo, a nivel nacional, también ahí hay un desafío grande para el periodista, ¿ya? En manejar todos esos datos, esas bases de datos, etc. Ujú. Y acá les dejo esto así como para que ustedes lo puedan revisar, porque para ir al tiro a lo de los titulares, lo que vimos son cuáles son los productos comunicacionales que hay en una organización, o que vamos a trabajar en esta clase, o sea, en este curso, y a ver, déjenme ver si los pillo. Y claro, están aquí comunicados y noticias, columnas, cartas, minutas o informes técnicos, invitaciones o avisos, que eso igual ya es algo más fácil, voy a ver si lo movemos. Redacción para redes sociales, para medios institucionales, elaborar un newsletter o un diario digital de envío masivo, elaboración de clipping de noticias, que es como una recopilación de las apariciones en prensa de las organizaciones o de las apariciones en medios, o ya sea institucionales o masivos de comunicación, elaboración de mensajes más específicos de campaña, diseñar una campaña. Y también, bueno, vamos a hacer una revista también, qué cosas tendrían que ir, qué productos tendrían que ir en una revista, etc. Ujú. Bueno, eso. Y lo otro que vimos es el tema del comunicado, de qué es un comunicado, en qué contexto, quiero sacar esto, en qué contexto se usa. Sí. Aquí, hay diferencia entre la nota y el comunicado, son súper similares, pero hay leves diferencias. En el comunicado de prensa hay una
información que es muy relevante para la organización, y esa información tiene que ver con un evento que estén organizando, con una posición o una postura, una visión de la organización frente a un tema contingente generalmente, o refleja también un momento de crisis o un momento contingente dentro de la organización, procesos de cambio, como dice acá, citaciones a conferencia también, etc. Generalmente el comunicado surge cuando uno necesita reaccionar de manera rápida a algo, ¿ya? Por ejemplo, conversábamos la otra vez sobre uno de ustedes trabajaba, creo que era Luis, trabajaba con un sindicato, entonces, o con una confederación de sindicatos, y necesitaban o escribir un comunicado para reaccionar ante esta ley de, no me acuerdo cuál de todas las cosas que se le ocurrió a Piñera era la ley de, no me acuerdo, pero era una de las leyes que había salido en relación al empleo, en relación no, era que se posponían las negociaciones colectivas que pudieran estar generándose. No era una ley, era un proyecto. Entonces, claro, ese aviso como de que, oye, es probable que las negociaciones colectivas se pospongan, dado la pandemia, o sea, que las personas no puedan negociar su salario, aunque por ley le corresponda hacerlo, se va a posponer por la pandemia, eso genera una reacción o necesidad de una reacción rápida de parte de una organización sindical. Entonces eso, a través de un comunicado, es la manera o el producto mejor o ideal para comunicarlo, ¿ya? Pero a la vez también él nos mencionaba que había una propuesta ahí, había una propuesta de cómo era mejor hacerlo, ¿ya? Entonces eso era información nueva, era algo novedoso que estaba proponiendo la organización. Y eso quizás era mejor presentarlo a través de una nota de prensa, como una especie de, también a veces se llaman indistintamente comunicado, pero una nota de prensa es más bien una noticia que genera la organización porque tiene una información noticiosa, una información novedosa. Entonces aquí lo novedoso podría haber sido esta esta propuesta sobre cómo mejor no hacer eso que decía Piñera, o no hacer esto de postergar la negociación colectiva, sino que hacer, no recuerdo cuál era la propuesta, pero hacer mejor esta propuesta. Entonces claro, ahí había algo novedoso que podría ser una potencial noticia, entonces se escribió una nota de prensa al respecto, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos lo que hemos estado viendo. Ustedes pudieron redactar una nota de prensa, que tuvieron ahí el feedback, y lo que me gustaría ver ahora, como algo nuevo, pero no es tan nuevo, pero que me parece interesante, pero lo pueden revisar también después en detalle, es como algunos tips para escribir un titular, ¿ya? Cómo escribir un titular de un comunicado, o un titular de una nota de prensa, si no sé nada, ¿ya? Si estoy así como un poco en blanco, y no sé cómo partir, acá hay algunas como estrategias que pueden gatillar mi creatividad, o pueden servir de inspiración para salir como de la mente en blanco y de la hoja en blanco, ¿ya? Entonces, acá hay 8 tips. Un tips es el titular directo, ¿ya? Que es lo más obvio, ¿ya? Y es lo que más uno hace cuando escribe sobre todo una nota de prensa, ¿ya? Que es algo directamente atingente a lo que ocurrió. Blusas de seda pura al 30% de descuento, ¿ya? Una información clara, directa, sin adornos, sin nada más. Otro tips es un titular que sea un titular gancho, o sea, es un titular que explota o que juega con la curiosidad que puede sentir el lector. Y generalmente son más bien como literarios, son sutiles, son bien creativos. Y acá el ejemplo que encontré, este ejemplo lo saqué, algunos los puse yo, pero estos dos los saqué del manual ese, dice los cebos son como las carnadas. Dice, los cebos vivos funcionan mejor, ya, las carnadas vivas funcionan mejor. Y claro, yo pensaría que van a hablar de pesca o algo así, pero en el fondo lo que estaba hablando el texto, o lo que el texto quería referirse, era que era mejor tener un gancho, como es lo que hemos estado hablando nosotros, un gancho atractivo en una nota,
para captar al lector, ¿ya? Ese gancho que yo uso en mi nota sería el SEO. Entonces acá está hablando como en un sentido más, un sentido figurado, etc. Pero me llama la curiosidad, o sea, digo, ¿qué es esto? SEO vivo funciona mejor, pero al final es súper disruptivo porque está hablando de otra cosa, o sea, no tiene nada que ver con pesca o qué sé yo. El titular noticia es una noticia más bien positiva sobre algún hecho. Por ejemplo, llega a Chile la última versión de iPhone, ¿ya? Es una noticia buena, ¿ya? Y eso va a depender del contenido que ustedes manejen, pero se escribe en positivo y se escribe también en afirmativo, si ustedes lo pueden entender en términos gramaticales como una noticia afirmativa y buena. El titular del cómo, ¿ya? De esto está lleno y son súper atractivos también. Es cómo sobrellevar el aislamiento social en cuarentena, por ejemplo. Cómo desinfectar nuestros alimentos. Cómo resistir, qué sé yo, el encierro con hijos. Cómo realizar mejor el teletrabajo, no sé. De eso está lleno. Y claro, el titular del cómo. El titular pregunta, ¿ya? En el titular pregunta, el lector siempre está esperando una respuesta y tiene curiosidad por esa respuesta. Entonces, por eso es también un buen titular. Por ejemplo, ¿qué debo hacer en caso de sismo? ¿Ya? ¿De dónde salieron los nuevos contagios del COVID-19? ¿Ya? Estos contagiados que eran asintomáticos, por ejemplo. Entonces, claro, quiero tener una respuesta a eso. Quiero salir de la duda. Entonces voy, me meto, qué sé yo. Es una estrategia de escritura de titular. El titular orden es más bien un titular imperativo, ¿ya? Cuando yo uso un verbo en imperativo para atraer la atención. Por ejemplo, suscríbete a nuestra revista, comparte nuestra información, no sé, revise si es beneficiario del bono COVID, ¿ya? Entonces hay como una orden ahí, una imposición. Eso también es atractivo, ¿ya? Atractivo, o sea, no estoy haciendo atractivo en términos que puede llamar la atención de un potencial lector, ¿ya? Pero un titular. Claro. Otro titular es la razón por la que, ¿ya? Aquí lo que se hace es enumerar o listar un montón de cosas o de características sobre un tema en particular. Por ejemplo, 10 razones para usar mascarilla, ¿ya? O 200 razones por las cuales debes mantenerte mentalmente sano. No sé, estoy inventando. O, no sé, de eso también está lleno como de razones para. O los 100 porqués de, no sé, de la educación a distancia. O de los 100 porqués de por qué la educación a distancia no es tan beneficiosa, no sé. Ese tipo de titulares también funciona. Y también está el titular testimonio, que es cuando lo típico que se ve como un extracto de entrevista o una cita en el titular, ¿ya? Por ejemplo, aquí Javier Couso dice, no cumplir con el plebiscito es violar la Constitución vigente y sería causar la acusación constitucional, ¿ya? Hay una entrevista que se viene, pero en el título se eligió un testimonio en particular, ¿ya? De eso también hay harto. Y generalmente uno elige la cita o la cuña que sea más sabrosa, ¿ya? Para llamar la atención y qué sé yo. Entonces, esos son algunos tips que les pueden servir a ustedes para pensar y escribir sus comunicados. Y no solamente sus comunicados, también si quieren escribir una columna o una minuta, que después vamos a ver un poco de qué se trata eso, también es algo que puede ayudar, ¿ya? Así que cuando estén poco inspirados pueden venir y revisar esto. Bueno, Claro como el agua. sí, no sé si tienen... No, acá. No sé si tienen alguna duda.
Está súper bueno los tips, profe, están claritos. Sí, Sí. eso lo va a subir, Ok. ¿verdad? Sí, sí, Ya, sí, súper. sí, lo voy a subir. Ahí en la parte que les dije donde están las clases, ¿ya? Que es donde he ido subiendo todas las clases de este curso. Ok, genial. Ok, Y para la otra semana, tenemos pendiente, según nuestro programa, porque era lo que teníamos que ver la semana pasada, pero no alcanzamos, como el tema de la redacción de columnas y eso. Pero igual quería preguntarles si ustedes necesitan como un poco más de orientación o más clases que tenga que ver con redactar noticias o redactar comunicados, etcétera. ¿O qué piensan? Yo creo que lo mejor es generar, hacer ejercicios. O sea, hacer una columna que la pueda revisar y ir Pero viéndola. con lo que hemos estado viendo de comunicado, ¿creen que están bien o necesitan como un poco más de... ¿Ejercitar quizá? Yo creo que Sí, yo ejercitarlo. también Pero en siento. esa área, porque lo de las columnas y eso, o sea, lo vamos a ver sí, pero yo igual los veo como bien en el tema de las columnas perdón, en el tema de los comunicados, pero quizás podríamos darle un poco más de profundización a algunas cosas de los comunicados y de las notas de prensa, antes de pasar a lo de las columnas. ¿Ya? Profe, yo creo que podría ser porque, como la semana pasada yo le explicaba, yo me había confundido un poco con la nota de prensa, lo que era la noticia, entonces como que recién ahí me entendí un poco más el concepto bien, la diferencia, que era poca. Ya. Y sería bueno quizás como darle una pasada más con un ejercicio también. Ya. O con, Bueno, sí, con ejercicio o ejemplos también de repente de comunicado que uno lo ve menos. Las noticias como más fácil de ya. reconocer y los Ujú. comunicados es como no tanto. Ya. Vamos a ver entonces un poco, seguir en esa línea. También así como tips, como en la misma orden de los titulares, también tips para otros aspectos. Ya, creo que eso sería bueno antes de meternos en lo de las columnas, porque ya, a ver, la lista voy a pasar, a ver si alguien me faltó. América, Pablo Guzmán, Claudia Guzmán, Carlos Arriola, Belén Honores, Natalia Ríos, Fabián Morales, Alejandra, ¿alcancé a anotar? Palma, sí. Sí, Palma, ¿alguien más que esté y yo no nombré? Yo, profe, Romina Albarracín. Romina, ya. Ya. Profe, ¿le puedo mandar el trabajo que no lo terminé? Sí, sí, mándemelo nomás. Ya. Bueno, eso pues chicos, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Y ¿Ya? había algún ejercicio para la próxima semana? Tengo que pensarlo porque como estamos viendo, sí va a haber algo, pero no Ya. sé bien qué. Tengo que pensarlo porque como hoy día no pasamos materia nueva, tiene que ser algo en el mismo orden de lo que ya hemos hecho, entonces tengo que cranearlo ahí, ¿ya? Ya. Revisamos en el aula virtual. Sí, en el aula virtual y les voy a mandar un aviso Ok. que les debería llegar a sus correos o... Perdón, a los correos institucionales, a los institucionales. Sí, a los correos institucionales. Eso hay que activarlo, porque yo no lo había hecho y lo activé y no podía entrar al correo. Podría entrar al aula virtual y al otro, pero no podría entrar al correo y ahora sí puedo. Y me di cuenta que llegan varias cosas ahí. Sí, tienen que activar, o sea, Los correos institucionales te lleguen al correo personal. Sí, claro, redireccionar, eso sería lo mejor. Claro, porque para mí esa es como la instancia en la que yo me puedo comunicar mejor con ustedes, porque ahí tengo acceso a todos. exacto. Entonces, tienen que meterse ahí. Todo lo pongo ahí, en la página, en la parte que dice avisos, o si no, va a estar en la parte de ejercicio, ahí ustedes van a ver los ejercicios que hay. ¿Ya? En el campus, estaba hablando del campus siempre. El campus virtual, sí, Ya. campus virtual. Sí. Ya, perfecto. Sí, Correcto. ahora yo ya puedo entrar, sí. Ya, profe. Ya pues Gracias. chicos, nos vemos entonces. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén profe. bien. Chao. no, profe, gracias. No, profe. Oiga, profe, una duda. Dígame. Yo no he alcanzado a entregar nada. Es que he estado así colapsada de pega en todo caso. ¿Ya?
no quiero que esto signifique una ventaja para eso, pero solamente para que me corrija cómo voy. ¿Podría igual hacer los ejercicios? Sí, sí, obviamente, sí, ¿Sí? Ya. sí. Ya, Sí, entonces este fin de semana voy a tratar de hacer los máximos ejercicios para ver cómo estoy y qué necesito afinar, básicamente. Porque honestamente, y le soy súper sincera, no he alcanzado a hacer nada. Entonces, por eso igual quería hacerlos, de todas maneras. Pero sin ningún beneficio, obviamente. Sí, solamente quiero que me diga dónde afinar. ya. Ujú. Sí, sí, no hay problema. Me los mandas a mi correo. ¿Tienes mi correo? Me A ver, parece voy que a, sí. lo voy a anotar aquí en el chat. Para todos, voy a poner. Ya. Ahí lo puse. Sí, ese era el mismo que tenía. Súper. Ya. Ya. Ok, gracias, Bueno, profe. Chau. ya que estés bien, chao.